De vuelta a Tolerancia Cero, quiero presentar de inmediato a nuestros invitados, el senador Manuel José Osandón. Señor Osandón, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Y el diputado Pepe Out, gracias por estar aquí, Pepe. Buenas noches. Los quiero invitar a ustedes y a ustedes en sus casas también a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa. Cuando las miradas estaban puestas en Holanda, otros pedían claridad sobre la situación de Michel Llorrat y una posible denuncia contra Giorgio Martelli. También seguía retumbando la idea del proceso constituyente. Pero lo cierto es que la situación se hacía insostenible para quien es denominado el hijo político de la presidenta Bachelet. Rodrigo Peñailillo hacía público los informes hechos a Martelli, aunque solo una parte, y de esa, algunos fragmentos calcados a una tesis de un alumno de España. El futuro de Peñailillo pasaba a ser tema de comentario. Es un tema que tiene que resolver la Presidenta de la República, no somos nosotros los llamados a decir si se va o no se va. Yo no me siento en condiciones de todos los días estar haciéndome cargo del goteo y opinando desde el goteo. Yo no había visto que a un ministro del Interior, desde los tiempos de Enrique Krauss hasta Chadwick, se le sometiera a una situación de escaneo permanente. Debate de la mañana del miércoles que precedió a una noche con sorpresa y en horario prime. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. Como si quisieran ser los mejores de la clase, parte de los dimitidos hizo esfuerzos para desmentir eso que el gabinete quedaba en el limbo. Nosotros los ministros y ministras tenemos que en estos días seguir haciendo nuestro trabajo, por eso hemos estado aquí en la Cámara Chilena de la Construcción y parto ahora a lanzar el plan de invierno como estaba programado. Yo hoy día, al final del día, me traslado a Antofagasta. Mañana a primera hora voy a estar en María Elena inaugurando una planta solar de 70 megawatts. Sí, estoy muy tranquila, hay que seguir trabajando, tenemos mucho que hacer. Y el que crea que está en este cargo por los 4 años se equivocaba. Y consecuencia es natural, no es dramático, es natural. Pero todos esperaban las palabras del jefe de gabinete. Era el que faltaba que se pronunciara. Todos listos y dispuestos. ¿Puedo tener la imagen, chicos, por favor? Muchas gracias. Mientras tanto, conocíamos los resultados de la última CEP, que golpeaban directamente a la presidenta, sus atributos y su gabinete. La oposición no tomó palco esta semana. El caso Penta sumó un nuevo capítulo. El anuncio de formalización de Noboa, Salaquet, Felipe de Musí, Cardemil y Moreira confirmó que fueros y poder político no serán obstáculo para el Ministerio Público. El reloj seguía corriendo, los rumores comenzaban a rondar, pero nada, salvo una cosa. En el caso del canciller, la presidenta tiene una muy buena evaluación de su desempeño, particularmente del rol que ha cumplido coordinando el equipo que representa a Chile en La Haya y por tanto está ratificado en su cargo. Claro está, todos tenían una opinión. No tiene que haber ningún tipo de incertidumbre, salvo la curiosidad normal que creo que tienen ustedes, los periodistas, y tenemos el resto de los ciudadanos, de ver cuál va a ser el nuevo equipo. Curiosidad que mantuvo la prensa el jueves, el viernes y el sábado en La Moneda. Pero cuando en el reloj se cumplía la hora 63, desde la presidencia dejaban todo el misterio para el lunes, incluso con hora, las 9 de la mañana. Los quiero invitar, como cada domingo, a entrar en nuestro sitio web toleranciacero.cl para que respondan la pregunta que le hacemos, la invitación. La pregunta de hoy es si usted cree que este cambio de gabinete anunciado para mañana va a acelerar las reformas en curso o no. Porque algunos creen que puede haber un giro, otros que van a profundizarse. Bueno, ahí está la pregunta planteada para que usted responda. Pepe Out, probablemente, si los tuviera tampoco los diría, en cuanto a nombres del gabinete de mañana. Tú eres diputado oficialista, por lo tanto tienes más cercanía a la información. No nombres, pero... Más que usted es difícil. No, porque tú vienes, entiendo, todos los domingos tienen reuniones políticas con los parlamentarios, con el partido. Yo me imagino que la presidenta de la República a alguien de tu partido llamó para preguntarle por candidatos, por aspirantes, por ternas. ¿Eso pasó, primero que nada? Es como... Si tú me preguntas, yo te tengo que decir que no, y si yo le pregunto a un amigo si lo llamaron, me tiene que decir que no. Okay. Tú conoces cómo funciona esto.
y en particular con la presidenta Bachelet. La discreción es un valor supremo en la jerarquía de valores. Sí, por eso no quería entrar en el tema de los nombres, sino de la tendencia, del diseño macro, porque eso es lo que muchos sostienen, que yo también postulo que ahí se juega mucho. ¿Tú crees que va la tendencia, lo que tú percibes, lo que tú puedes leer por el ambiente y la información que puedas tener, es que vamos a un gabinete de profundización o la mantención de la línea que estaba trazada, o tú crees que puede venir algo que lo tienda más hacia la concertación, hacia el centro, hacia la moderación, hacia tomar más distancia? ¿Por dónde van los tiros en este momento? Para serte franco, no veo diseño. Mentiría si dijera que aquí hay un diseño. De partida los cambios de gabinete se hacen. ¿Y que hay una gran improvisación? No se dicen. ¿Hay una gran improvisación? Es difícil explicarse cómo un gabinete y una presidenta que evidentemente iba a hacer cambio de gabinete, porque todos los presidentes al cabo de un año hacen algún ajuste de pieza, y cómo estaban las cosas desde febrero, obviamente era pensable que más que un ajuste de pieza, sino derechamente un cambio, que se desencadene ahí una cosa tan violenta y brusca. Nada especial pasó. O a alguien de ustedes le sorprendió lo que vino en la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Por lo menos a mí no me sorprendió, y no creo que nadie deba haber estado sorprendido. Y en consecuencia, viene en línea con otras encuestas. Lógico. Y en consecuencia es bien inexplicable que se hayan necesitado 3, 4 días para un cambio de gabinete que yo me imagino debe haberse venido pensando hace rato. Y por eso digo que no tengo respuesta a tu pregunta, porque no veo un diseño. Y en consecuencia, la respuesta a la pregunta que le están haciendo al público dependerá mucho de la articulación de las figuras que se dan. Yo lo que digo es que lo imprescindible es que el gabinete venga con poder. Y el poder de un ministro viene de la confianza que le transfiere la presidenta. Es decir, poder para construir sus agendas ministeriales. Nosotros tenemos, ¿cuántos son los ministros? 23. Tenemos ministros relativamente en el anonimato. Y la primera tarea de un ministro, obviamente, es darse a conocer para dar a conocer su agenda. Y eso tiene que ver con, creo yo, con la falta de transferencia de poder presidencial al que desarrolla una tarea. Entonces, para mí, lo primero que yo le pediría a la presidenta, ya acortar el tiempo es imposible pedirle, ya pasó eso, es que transfiera confianza y, por lo tanto, poder a sus ministros. Y lo segundo es que estén alineados con las tareas que tienen el 2015 y el 2016, que están bastante definidas. Manuel José Osandón, ¿tú por dónde ves que va la mano? ¿Qué esperarías de lo que se huele en el ambiente? ¿Que se va a profundizar aquí el camino trazado ya, o va a regular un poco? Bueno, después de escuchar a Pepe quedó mucho más amargado, porque si no hay diseño para enfrentar una crisis, el tema es sumamente complicado. Además, yo creo que espero que la presidenta o los partidos hayan aprovechado la oportunidad para dejar el coteo a un lado. Yo no digo que no participen ni no pongan candidatos, pero cuando el coteo, y cuando uno escucha a Quintana decir que es un tremendo dolor que el ministro del Interior, que es PPD, a nadie le importa un huevo en la calle si el ministro del Interior es PPD, PS o lo que sea, lo importa es que haga la pega. Yo creo lo siguiente, yo creo que aquí hay una disociación entre el mensaje de la presidenta, que está en una crisis personal inmensa, porque de estar en las estrellas caer al barranco debe ser súper duro, y sobre todo en gran parte por culpa del hijo. Y por otro lado, lo que veo en el Parlamento, para mí ha sido súper desmotivante ver que hemos vivido una masacre legislativa. Es una masacre, o sea, aquí en la mayoría de los proyectos no hay debate, hay debate, pero es el debate en la sala, que es un chiste, la votación está ordenada desde afuera. Entonces yo creo que el tema de las reformas se va a profundizar, esté quien esté. Yo quiero dar un ejemplo. A mí me tocó reemplazar ahora 2 semanas en salud a Chaguán. Recibimos en estas 2 sesiones que fui a más de 20 instituciones por la ley Ricarte Soto, y ninguno la apoyó, ninguno la apoyó. La ley, la intención es buenísima, pero la ley es pésima, porque va a dejar a la mayoría afuera. Y llegó una orden que tiene que ser aprobada antes del 21 de mayo. Y hay una tremenda pelea entre el señor Guillardi y el señor Rossi, porque Girardi dijo: no,
voy a dar este piso porque esta ley no está buena para el 21 de mayo. Y están como locos presionando para sacar una ley, y yo lo que vi en el Senado fue a 24 instituciones que fueron a suplicar, por favor, estar en la lista de las personas que van a entrar a esta plata. Porque la idea de la ley de Ricardo Soto es un fondo, ¿no es cierto?, para ayudar a las enfermedades raras o las enfermedades caras. Pero ¿cuál es la enfermedad más importante para la gente? La que tengo yo, la que tiene mi mamá, mi señora, mis hijos, no la que diga un decreto del ministerio. Por lo tanto, la ley está mal diseñada, a mi juicio. La lógica del auge para enfermedades corrientes no se puede dar para enfermedades raras. Porque además por cierta cantidad de plata a lo mejor tú podés levantar 5 niños y por mucho más plata no levantas a uno. Entonces ahí hay una disociación en que la presidenta le dijo a Juan Francisco que había que negociar, que había que seguir con la reforma. José, tú en un minuto expusiste súper bien el fondo de un tema de calidad legislativa. ¿Se llegan en algún momento a discutir, a debatir? Pepe, o ustedes pasan la planadora. Pepe, un ejemplo. Pero es que déjame comentar tu ejemplo. Yo no sé cómo discuten en el Senado, pero yo doy fe de la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara que me toca presidir. Y efectivamente, lo que hay, evidentemente, es una presión de todos los enfermos por garantizarle que el Estado ponga toda la plata posible sin importar cuánto valen los remedios. Y eso, obviamente, cuando uno tiene recursos escasos y compite con contratar a 1000 especialistas, el Estado chileno ha hecho una excepción a su teoría de la focalización y de la priorización según masividad, que es lo que hacen todas las políticas públicas. Y ha dicho, bueno, aquí hacemos una ventana, hay un grupo de personas, entre 10 y 20.000 personas, que pueden representar 1 millón de pesos mensuales, 2 millones de pesos mensuales, incluso más. Y el Estado ha decidido destinar 100.000 millones de pesos anuales en régimen para esas. Ahora, nosotros lo hemos discutido, porque hacerlo como tú lo planteas, es decir, recoger a todos los demandantes, a que el Estado diga, sin importar cuánto hay que poner, hay que poner, no, pero es que todo el listado, si tú acogieras a todo el listado de convocados, obviamente entraríamos en un populismo sin precedente y la bolsa del Estado competiría con... ¿Cómo le explico yo a los señores, que son miles, que están esperando una operación de hernia, que estoy gastando X cantidad de plata en un número sé que es mucho más súper pequeño? importante a otra el tema cosa, de lo de la ley. Soto. Es decir, yo al tema político. Aquí tengo una discusión de fondo importante de la ley. No la vamos a discutir ahora. Pero es responsable dar una orden de sacar una ley que está muy poco clara antes del 21 de mayo para poderla anunciar. Eso no me parece responsable. Eso no me parece una actitud que corresponda a un gobierno serio. Felipe. Así de claro. A los dos, buenas noches. Buenas. Han pasado cosas en estos últimos días, muchas cosas. Pero una de las que ha pasado, que me imagino que ha extrañado a mucha gente, o que hay un tema que está flotando, tiene que ver con, por ejemplo, el rol de impuestos internos respecto al tema Martelli específicamente. Vimos publicaciones esta semana de supuestas presiones desde el Ministerio de Hacienda y del Interior para frenar de alguna manera la supuesta querella o la denuncia que podría haber contra Giorgio Martelli. Y no ha habido mucha explicación al respecto, salvo una declaración pública de impuestos internos donde hizo algo bien complejo. Y Hacienda también. Y Hacienda, pero bien complejo los impuestos internos porque dijeron que se estaba trabajando efectivamente en la querella y la mejor demostración era que se le había mandado un mail con la información de cómo era la querella al señor Llorrat, que era lo que supuestamente no se iba a poder hacer porque él se había declarado incompetente al respecto. Y enredó eso mucho las cosas. Por otro lado, apareció en algún momento el expresidente Piñera con el tema de Soquimich, Agua Andina, incluso este canal. Y la verdad es que extraño un poco que no hubo muchas reacciones, ni desde el gobierno, en términos de algún discurso, ni tampoco cruzadas del otro lado, desde Piñera hablando, qué sé yo, de Peñailillo, de otro, y más de alguien dijo, bueno, es que aquí es el inicio de un superacuerdo para que no se toquen entre unos y otros. Entonces, me gustaría ver la versión que tienen ustedes o la sensación que tienen ustedes de que estuviera construyéndose todavía en el escenario político una idea de
a futuro veamos lo que viene, pero lo que está pasando, lo que pasó, echémosle tierra. Yo creo que esa hipótesis naufragó de manera completa. Es decir, la idea que tuvieron algunos de establecer límites, de cavar un foso en torno a un pequeño grupito, pero salvar al resto, naufragó por completo. Yo creo que el caso Soquimich va a tener el mismo tratamiento que el caso Penta, y yo esperaría formalizaciones, incluso a políticos, en el caso de... Perdón, ¿naufragó porque no pudieron o porque no quisieron? Yo creo que hubo en algún momento la tentación de algunos, pero a muy poco andar se dieron cuenta que era completamente inútil. Si hoy día, mira, yo me río cuando dicen hay que llamar a antiguos políticos que hacían bien las cosas antes y que arreglaban, pero antes se llamaba por teléfono. ¿Ah? Se llamaba por teléfono al editor del diario y el diario bajaba la noticia. Hoy día eso es imposible. Imposible con la justicia, es imposible con la prensa, imposible con las redes sociales, imposible con nosotros. Es decir, es completamente imposible. Y yo creo que va a haber más que víctimas propiciatorias, es decir, va a haber efectivamente responsables de estas transgresiones a la ley. Y a mí me parece además condición básica para salir adelante que haya responsables desde el punto de vista civil, tributario y penal. Porque si no hay responsables, significa que todos somos responsables. Y aquí hay muchos, había muchos y hay muchos interesados en agarrarse del cortinaje para que el cortinaje se caiga sobre todos nosotros, como si todos nosotros fuéramos responsables, porque cuando el sistema es el culpable, todos son inocentes. Y yo creo que esa fase ya quedó superada. No sé qué piensas tú, senador Manuel. Yo creo que no es que no hayan querido, no pudieron. La fuerza de la opinión pública fue mucho más. Analicen por qué cayó Peñalillo. Peñalillo, cuando se encontró con la suerte de Penta, habló de todo y nunca se acordó que tenía tejado de vidrio. Y han tratado de parar por todos lados, y el señor Llorat se ha transformado en el señor Forrat, porque los ha metido en un tremendo forro, y hoy día, por la fuerza de la opinión pública, van a tener que meterlo a todos en el saco. Y eso es lo grave, porque hemos caído en una especie de estrategia del descaro. Vulgarmente se dice cara de otra cosa, ¿no es cierto? En el sentido de que la gente está aburrida de escuchar mentiras. Yo en eso a veces trato de resaltar un poco lo que hizo Moreira, que de repente dijo, ¿sabes qué más? Dio la cara y reconoció, y las explicaciones que se dan son de mentira en mentira. Yo te digo, Peñalillo, si el primer día hubiera dicho, yo desde que llegué a Chile hasta que entré a La Moneda, muestro todas mis boletas y mis facturas, nadie le había pedido el informe. Pero nadie se atreve a hacer eso porque en el fondo siento que como que cada uno no habla para tratar de que al final la ola no me llegue a mí. Entonces, hay muchos involucrados, hay mucha mentira, pero hay grados de involucramiento. Hay cosas que son boletas, digamos, que uno pudiera pedir perdón, y otros que eran irse para la casa porque ganaron con trampa, porque depende de los volúmenes. Entonces, al final en esto, Pepe tiene razón, han tratado de que todos nos caigamos en el hoyo, que, mire, fíjense que lo que es vergonzoso, y por eso la SEP nos da un 3% de credibilidad, todos los parlamentarios o la gente que habla de la derecha son durísimos con Cabal y con todo, y en el tema de Piñera o en el tema de los otros o en el tema de Penta, que la justicia funcione. Poncio Pilato. Y la Concertación es lo mismo. O sea, al final nadie dice la verdad. Matías dijo al principio una cuestión que es súper importante, que es lo que la gente nos está pidiendo en la calle. Lo incorrecto y lo malo es malo del lado que venga. Y quiere que nosotros los políticos digamos eso. Y no saquemos a defender a los nuestros y ataquemos a los otros. Porque en el fondo este cuento está tan mal hecho. Porque si ustedes analizan la ley electoral, no era tan mala, güey. Pero tiene una trampita que yo creo que la hicieron los que la hicieron. No le pusieron fiscalización. No le hicieron fiscalización. Yo me acuerdo que cuando era candidato a senador, y Pepe dijo públicamente que era imposible que yo ganara, era de los que decía que yo no ganaba, así que se equivocó su proyección, yo dije que veía en la campaña lo que estaba viendo, que el CERVEL no tenía ninguna autoridad, y que el CERVEL lo habían dejado de adrede con esa debilidad. Ustedes no saben la cantidad de gente que me llamó para decir, oye, no seas imbécil, si te estás amarrando solo porque te van a fiscalizar.
Y yo era al revés, porque en el fondo estábamos haciendo una ley, o se hizo una ley, que todos sabían cuál era la trampa para no cumplirla, porque todos hoy día hemos hablado de dónde vienen las platas. Si lo importante es cómo se gastan las platas. Si yo quiero tener una mala influencia con alguien y quiero comprarme a alguien, le paso plata por abajo. Entonces cuando tú ves campañas millonarias y que presentan, ¿no es cierto?, boletas vergonzosas, bueno, ahí de alguna manera, engañamos a la gente. Es como lo que acaba de pasar en el tema de la reforma. Dicen, vamos a cambiar el binominal, y en el fondo nos pasaron un tremendo gol, hicieron un traje a la medida y subieron los diputados y los senadores. Lo que todo Chile no quiere. Bueno. Yo creo que el tema de la mentira es espectacular. Creo que tiene que estar colocado dentro de los parámetros del entorno en el que estamos conversando. La mentira en política no es equivalente a la mentira en otras situaciones, por varias razones. Pero eso no debe ser así. Escúchame, por varias razones. Está refiriéndose a un matrimonio, por ejemplo. Por ejemplo, la mentira en política es incluso hasta tolerada, es hasta a veces, llamémoslo así, asusada. Es una garantía, una buena mentira si es que hay razones de Estado detrás de ella para que eventualmente se pueda proferir. El problema que tiene la política representativa, sobre todo, es que el sistema funciona desde la insanía. Las personas que se venden como candidatos, ustedes, se venden desde la impecabilidad más absoluta. Son pósters que dicen voten por mí, yo soy la raja. No tengo problemas de ningún área, soy fantástico. Ni espinillas tienen los candidatos. Ni espinillas. No, me casé sin tener relaciones sexuales antes, no fumé nunca un pito de marihuana. Todo lo que es legal yo lo he hecho, todo lo que es ilegal jamás. Y desde esa impecabilidad, el que de repente aparezcan mancillados obliga o fuerza a las mismas personas a tener que tratar de volver a este cauce de, chita, si es que yo reconozco esta cuestión, eventualmente puede ganar mi contrincante y por lo tanto se produce un incentivo absoluto a la mentira. Pero cuando eso está alojado en áreas que son de manejo de políticas públicas que abarcan a mucha gente, como es lo que ocurrió en el Ministerio del Interior, cuando desde ahí sale la mentira, y uno se da cuenta porque no es imbécil, el asunto es mucho más grave. Es grave porque uno tiene el derecho como ciudadano a preguntar hasta dónde abarca esto. Están todos detrás de la lógica de que los informes se hicieron por este fin y que en realidad todas estas personas estaban trabajando para una empresa que creo que no tiene ni operario y que funciona casi virtualmente y que se pagaban unas cantidades gigantescas. Están todos, conteste esto porque como nadie contradice dentro del gobierno, uno tiene derecho a pensar, están todos involucrados y desde ese punto de vista alguien podrá decir y la presidenta no sabía que su equipo de campaña estaba funcionando así. Por lo tanto, es mucho más grave cuando esa mentira se descubre en el seno mismo del núcleo que en un país presidencialista, ejecutivista como ningún otro, como Chile, donde los ministros son mucho más importantes que los parlamentarios, que hay pocos países donde pasa eso, este es uno, quizás el principal. Bueno, uno tiene derecho a preguntarse, discúlpenme, puede ser retórico, puede, como decía mi tocayo, a veces ha dicho en otras circunstancias, cuando el cuerpo está muy podrido, el doctor abre, mira que no hay nada que hacer y después cierra. Sí. Bueno, esto no funciona así en la democracia y menos funciona cuando la gente está empoderada en información. Uno abre y pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Quién creó esta situación? ¿Quién es responsable? Porque si no, pasa lo que tú dices, que los patudos, los otros mentirosos, o todos los mentirosos dicen, mira, este no es mi problema, este es un problema de todos. Y como en todos nadie es responsable, entonces zafamos tratando de pedir que nos parapetemos y nos pongamos en un paraguas. Y la gente hace mucho tiempo que no espera eso, sino que espera la sinceridad, espera el uno a uno. Las personas no son grupos, son personas individuales. Y Peñalillo en ese sentido creo que se equivocó brutalmente en la forma de enfrentar y arrastró con eso a la presidenta y al gobierno. Fernando, mira, hay un tema que a mí me dieron muy duro en el gobierno pasado y políticamente la gente de mi sector. Cuando se dice un dicho, hay dos palabras que para mí son nefastas, políticamente correcto y la ropa sucia se lava en casa. Entonces hay una reunión política y en el fondo lavar la ropa sucia en casa, el sentido común a mí me dice es que nos pongamos de acuerdo qué mentira vamos a decir afuera. Y por eso no nos cree nadie.
Y yo siempre dije, y lo he dicho y lo repito de nuevo, que la ropa sucia que se lava en casa es la ropa de uno, de los temas personales. Pero en política, cuando uno, ¿no es cierto?, está hablando de políticas públicas y de lo que le involucra a la gente, tiene que ser lo más transparente posible. No te digo que vaya a acusar, pero en el fondo el lavar la ropa sucia en la casa es reconocer que el mundo político se pone de acuerdo para mentirle a. Y eso es nefasto, porque mira, cuando la gente quiere políticos pero no perfectos. Si la gente lo que nos está pidiendo hoy día es que seamos honrados, que seamos transparentes, que nos juguemos por su problema y que le hagamos la firme. Y hemos caído en una estrategia que yo creo que la nueva mayoría pecó, para qué decir los nuestros, pero pecó muy fuerte en el sentido de empezar a resaltar estos mensajes de los derechos, que por Dios que es fácil prometer derechos, y no existen los deberes, y que además los políticos somos perfectos, como dijo Fernando. Escuchar a la presidenta decir de que fue una imprudencia que su hijo fue a una reunión, eso se llama tráfico de influencia, no imprudencia. Y la presidenta ha caído donde ha caído por no haber sido capaz de hacer un juicio moral de su hijo, nada más, porque ella es una persona honrada. Y eso es la cuenta que estamos pagando todos. Ojo, que el gran pecado que puede tener un político, porque muchos creen que un político o los que están hoy día metidos en la justicia o se van presos o una multa, si el gran castigo que podemos tener nosotros es no poder salir a la calle porque nos van a insultar. Ese es el tema. Es como cuando yo soy un chofer, no sé, que tengo una de esas furgones para llevar niños, al colegio, y se corre la voz que yo soy curado, mientras no compruebe lo contrario no se va a subir ni un niño a la micro. Y si ustedes se fijan que lo que le pasó a Ana von Baen ni siquiera fue llevada a la justicia ahora, pero como mintió en CNN, el castigo lejos es más duro. En el Senado basta que llegue alguien para que le insulte. Pepe. No, lo que quería decirle a Fernando es que estoy completamente de acuerdo con la segunda parte de tu alocución, pero no con la primera. Yo creo que Chile ya cambió. Chile hace rato que está eligiendo representantes populares, incluso presidentes de la República, con sus virtudes y sus defectos. Pensar que, por ejemplo, Sebastián Piñera se reconstruyó desde una situación increíble, donde todos nosotros dijimos, se acabó el futuro político de Sebastián Piñera y terminó de presidente. ¿Para qué decir Evelyn Matei? ¿Se acuerdan ustedes? Me acuerdo del Piñera, me refiero al Piñera Gate. Sí. Hoy día la gente me exige saber cuántos matrimonios tengo. La gente me exige saber. Todavía no cuál sabemos. Es mi gente sabe cuál es mi humanidad. Hoy día no está eso, y eso es lo que hace peor la cuestión. Porque no es que tú tengas a gente que crea que todos nosotros somos perfectos. Y por eso es tan terrible la mentira. Porque si creyera que todos somos perfectos, claro, cuesta salirse de la perfección. Pero cuando la gente sabe que tú eres humano, que cometes errores, que tienes un pasado, en fin, la única manera de reconstruir la confianza es decir la verdad. Duele. Fernando Villegas. Se ha hablado mucho de la mentira, pero voy a partir al revés, haciendo la preguntita que hizo Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Porque si no sabemos eso, no podemos saber qué es la mentira. Yo creo, fíjate, se los planteo a todos, no solo a ustedes dos, sino que a mis colegas, que el pecado original, la sustancia misma de la política es un tratamiento, llamémoslo, sinuoso de la verdad. Y sobre todo en los sistemas democráticos, donde hay que mantener convencida a la gente que ellos son los soberanos, cuando en la práctica no son los soberanos. Hay que tenerlos convencidos de que se gobierna para ellos, cuando muchas veces no se gobierna para ellos, sino para algún grupo o varios grupos que se creen y se arrogan la representación de toda la población. Y, por lo tanto, pensar de que hay un estado de cosas donde no se dan estas situaciones me parece a mí bastante ingenuo. Yo casi lamento, fíjate tú lo que voy a decir, yo sé que voy contra toda que se esté concentrando el análisis nuestro, el análisis de la gente, la preocupación de la gente en este tema de la plata y la política, como si recién se viniera a saber de que la política se hace con plata, que tiene que salir de alguna parte. A mí me preocupa mucho más, por lo menos a mí me preocupa mucho más, qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer un gobierno? Si sus programas son buenos, si la gente que está en el gabinete es competente, si los tipos que están en segundo, tercero y cuarto nivel en los ministerios
son también competentes, si los diagnósticos son correctos, si las cosas que se van a construir van a funcionar, y en el fondo a la gente eso es lo que les interesa, y eso se reduce y se resume con esa vieja frase que a la gente le interesa el bolsillo. Es decir, que el país funciona, que tienen pega, que no los echaron, que de repente les suben el sueldo, que pueden comprarse un refrigerador nuevo. Eso es lo que les interesa. Lo demás les despreocupa y les molesta cuando esas otras cosas están en peligro. Entonces, todo esto se sublima y se convierte casi en un tema de gran ética, como si fueran todos Aristóteles. Yo creo que la política democrática vive en la mentira y la tergiversación de la verdad y en el maquillaje de la verdad. Lo tiene que hacer necesariamente. Si no existe una política, y es cuestión de que cualquiera se lea los clásicos o lea un poquito de historia, no existe una política que funcione de otra manera. Y la prueba de eso es, entre otras cosas, que en todas las situaciones políticas que ustedes examinen, la gente sabe esto perfectamente y critican y miran en menos y con sospecha a los políticos. Las comedias que se han escrito, las tragedias que se han escrito, los ensayos que se han escrito, todo lo que se ha escrito va a lo mismo. Sí, por eso a la desconfianza permanente, porque la gente intuye, sabe, sospecha, si no tiene claro de que alguien se metió plata al bolsillo, sospecha que lo están haciendo y muchas veces la sospecha es correcta. Pero al final del día les interesa hacer la contabilidad, ok, algunos roban, otros son frescos, otros sacan plata de aquí, pero al final del día está funcionando el país, está creciendo el país, y lo dijo Ortega y Gasset, si no me equivoco, respecto a Estados Unidos, decía, en Estados Unidos hay un Mississippi de corrupción. Pero hay que ser muy tonto, decía, para creer de que ese país está arruinado por el Mississippi y corrupción. El país crece igual. Y eso es lo que le interesa a los americanos medios. Empiezan a preocuparse de otra cosa cuando empieza a perder la pega, el obrero de Detroit se va para la casa, etcétera, etcétera. ¿Puedo terminar? Sí, por supuesto. Ya, eso. Entonces, no nos hagamos ilusiones con esto de la... o sea, no nos concentremos tanto en esta cuestión, que es importante porque se convirtió en importante, pero la verdad las cosas, que hay cosas muchísimo más importantes que tienen que tratar los políticos. Yo prefiero un político competente, un poquito deshonesto, a un político absolutamente puro, pero que es un imbécil. A ver, ahora, es posible tener un político honesto y competente. No son excluyentes las dos cosas. Es difícil. No son excluyentes. Bueno, José. Yo tengo una visión más positiva y creo que hoy día... No es difícil. Poca historia. No es difícil. ¿Sabes lo que pasa? Es que puede que haya leído poca historia, Fernando, pero quiero decirte lo siguiente, que hoy día, con los niveles de comunicaciones que no tenían en esa historia... Ese es el problema. Bueno, no es el problema. Eso es que si no eres transparente, te pillan. Así de claro. Por lo tanto, hoy día no es como antes. Y yo creo... como antes, efectivamente. Yo creo que cada día, y esto le va a hacer bien a la política, va a tener que ser sobre la verdad y en el fondo la gente va a exigir. Lo que sí estoy de acuerdo es que hoy día estamos empantanados, absolutamente, en el fondo, en discutir entre boleta y no boleta, y lo que nosotros queremos es que el gabinete sea un gabinete que haga la pega, que no tenga boletas ni nada que lo puedan cuestionar, y segundo, que vaya en la línea de un cambio de verdad. Si la presidenta no cambia el ministro del Interior y no cambia el área económica, fíjense que les cuesta hacer, si ustedes suman el empleo con los sueldos, da el mismo puntaje que da la delincuencia. O sea, la gente está preocupada porque está quedando sin pega. Y una de las cosas que la gente dice no es que esté en contra de las reformas. Yo personalmente creo que el diagnóstico de la presidenta Bachelet en campaña era perfecto. Si el problema es que nadie nos dijo que no las iban a estudiar y que las iban a improvisar. Y que nadie nos dijo que la reforma educacional iba a pasar por la gratuidad, que no les va a alcanzar la plata, y no por la calidad, que es lo que realmente nos lleva a la igualdad. Y la gente está diciendo hoy día, oye, queremos ponerle un piso ético a estos compadres. Mira, yo he estudiado y he pensado por qué el ministro Izaguirre y la presidenta hizo la reforma educacional, por qué la hizo de esta forma. Porque al principio era de loco. Si la verdadera diferencia está, todos los dice, es que un niño de La Pintana, de Puente Alto y de cualquier pueblo, frente a una PCU no tiene ninguna herramienta. Así de claro. Era la calidad. Pero como el gobierno pasado, que fue un gobierno mucho mejor que este, tuvo errores políticos graves y no fue capaz de continuar, partieron al revés. Porque acuérdense que antes que termine este gobierno van a haber muchos colegios particulares subvencionados en que se pagaba que van a ser gratuitos, pero igualmente más malos que antes. Pero la gente no se va a dar cuenta porque la calidad se iba a demorar mucho y dieron vuelta a la prioridad. Para mí es un acto absolutamente fuera de la ética, pero es políticamente correcto.
quien diseñó la reforma educacional, es una opinión muy personal, dijo, tenemos que seguir gobernando, por lo tanto vamos a llegar de aquí a 4 años en la gratuidad de lo que podamos para ganar las elecciones y después nos vamos a lo fundamental. Pero por otro lado el gobierno tiene un discurso súper profundo de la desigualdad y la desigualdad se acaba con educación. Tú eres sostenedor y sabes que la gente, como no tiene mucha la preparación ella en educación, está convencida que su colegio, que tiene 220 puntos en el CIMSE, que no saben ni el 70% de lo que les enseñan, cree que es un buen colegio, porque el Ministerio de Educación le da un premio que se llama excelencia académica, es por el aseo de los baños, la relación con los papás, ustedes saben, pero no es lo que entendemos todos por excelencia académica. Ahí hay una actitud políticamente correcta y muy baja la ética. Senador, pero hoy día les van a pasar la cuenta. Y déjame preguntarle eso a Pepe Out, porque decíamos antes que las últimas encuestas no arrojaron mayores sorpresas respecto de la valoración política del gobierno, pero sí, de alguna manera, sobre la valoración justamente de las reformas. Entonces le quiero preguntar por eso, porque hay una valoración baja de las reformas, una falta de convencimiento en las reformas de la gente que contestó, sobre todo en la encuesta CEP. ¿Por qué cree usted? ¿Se hicieron mal? ¿Hubo desprolijidad en comunicarlas? Entiendo, no, ¿Cuál es el error? Hay gente que cree que son las reformas las que hicieron bajar al gobierno. A mi juicio es evidente que es el gobierno el que hizo bajar el respaldo a las reformas. Cuando uno no respalda a un gobierno, ¿cómo va a respaldar lo que hace un gobierno? Evidentemente, la reforma tributaria todavía no da sus frutos, su recaudación está recién comenzando. La reforma educacional hizo su primer paso, hoy día está en el paso, a mi juicio, más incidente, que es el cambio completo del rol del profesor y de la valoración del profesor, de las razones porque el profesor mejora su salario, el salario base a partir del cual parte el profesor, quienes se orientan a ser profesores, qué exigencia les estuvo a las universidades que forman profesores, etcétera, que por supuesto apunta donde hay que apuntar, pero sin desarmar la lógica del mercado. Obviamente tenía poco sentido iniciar el trabajo de incidencia sobre la calidad. ¿Tú estás diciendo reformas buenas pero gobierno malo? Estoy diciendo lo que dice la encuesta, y a mi juicio lo que dice la encuesta es básicamente eso. La valoración de la reforma se fue abajo porque el apoyo al gobierno se fue para abajo. En la medida que se recupere, obviamente se va a recuperar. ¿Y sabes qué? Yo pienso que se va a recuperar, si se recupera de manera consistente, se va a recuperar por su agenda. No por sus personas ni la calidad de sus ministros. Por su agenda. Manuel José Sandón, nuestros invitados de hoy. Seguimos con ellos a la vuelta de este corte.